Bien, disculpen si me viene un acceso de tos, pero no me la he podido sacar de encima. Habíamos estado hablando bastante sobre los Ixos. Ya está claro que a no ser que saber, o sea, lo que se sabe de ellos es que es un pueblo semita que vino de Asia. Pero el origen exacto no se sabe, o sea, puede haber sido de Palestina, de la de la zona de Canaán en general, ¿tá? Es lo que se cree que pudo haber sido. No vamos a hablar de países actuales porque tienden a confundir. Entonces, como ustedes tienen los mapas de dónde estaba Canaán en la antigüedad, vamos a limitarnos a eso. Bien, ¿qué es lo que sucede con la llegada de los Hicsos a Egipto? También lo estuvimos viendo bastante. Se dice que no fue una invasión en un comienzo como tal, sino que por las razones que hablamos la clase pasada, o sea, expulsados por algún otro pueblo que ocupó su lugar de origen, se vieron en la necesidad de migrar hacia el delta del río Nilo, que era el lugar a donde iban generalmente las tribus nómadas, tanto desde Asia como desde África, porque no nos olvidemos que está todo el desierto del Sahara hacia el, el- el este, ¿ah? Y que por ahí también había pueblos que llegaban a las orillas del río Nilo. Sin embargo, la mayor cantidad de personas afluían desde la zona del Levante mediterráneo o desde Canaán, en el caso de los Ixos. ¿Qué tenían en común con otros pueblos de su mismo origen étnico? Bueno, la lengua, ¿ah? El lenguaje. La lengua que ya la vimos, los semitas, es una etnia, o sea, es un pueblo, y es una forma de lengua, es una lengua. Bien, entonces, el segundo periodo intermedio sucede justamente entre el año aproximadamente 1782-1570. Son entre 100 y 150 años, ¿tá? Es un periodo corto para la historia de Egipto, la totalidad de la historia egipcia, donde, digamos, los Hicsos se hacen con el poder principalmente en el norte del país y inauguran o instalan una dinastía, dos dinastías de faraones de origen Ixo, ¿tá? Dos Es dinastías. una época complicada para comprenderla porque los textos egipcios se negaron sistemáticamente a relatar esta parte, como yo les dije la clase pasada. Para ellos fue la gran humillación, por lo tanto trataron de que desapareciera cualquier rastro de estos reyes del territorio egipcio. Estamos hablando de que borraron sistemáticamente los nombres, destruyeron lo que ellos hubieran construido, no se conocen tumbas de reyes Hicsos, se conocen algunos nombres que han llegado a través de algún sello real o algún escarabeo, estatuas muy pocas y la ciudad de Avaris, que fue la capital de los Hicsos. Sobre ella se construyó otra ciudad en la época de Ramsés II, ¿tá? Que se conoce como Pi Ramsés, es como se conoce en la actualidad, ¿no? Del nombre actual. Y de aquella época no tenemos gran cosa. Incluso las ruinas que yo les mostré, como del Palacio de los Hicsos, hasta estuve investigando un poco más la fotografía y bórrenla porque no corresponde. O sea que en realidad no quedó prácticamente nada en pie, nada, nada, nada. Muy poca cosa, muy pocos restos, incluso en los anales bueno, en las listas reales, por supuesto que esa época no existe, y en la lista de Manetón, en la lista real de Manetón, en la historia, Sí. él no se refiere tampoco demasiado a esta época, ¿tá? Es muy poco lo que él habla de la época de los Hicsos y después vamos a ver qué es lo que dice Manetón. Eh, el segundo periodo intermedio se desarrolló entre el Reino Medio y el Imperio Nuevo.
Es una época muy similar al primer periodo intermedio, ¿verdad? Y no se olviden, estos nombres los pusieron los egiptólogos, ¿ah? Los egipcios no lo conocieron así. Obviamente para ellos no tuvo un nombre su historia, simplemente es una sucesión de faraones, de dinastías de faraones y de que cada rey comenzaba a reinar y ahí era el año uno del reinado de fulano. ¿Ah? Así contaban ellos el tiempo. No tenían una sucesión de años como tenemos nosotros. Era el año uno de Ramsés X. Claro. ¿Tá? No sé por qué hay un taxi en mi casa, pero yo no llamé a nadie. Bien, por ponerles un ejemplo, ¿no? El año uno del reinado de Ramsés I. El año 2 del reinado de X. Así contabilizaban sus años. Lo que organiza todo esto es Manetón, que lo divide en dinastías, este, y le trata de poner fechas, pero las fechas no se conocen porque además Manetón existió antes de Cristo y las fechas como las conocemos nosotros actualmente se comenzaron a utilizar muchos años después de la era cristiana, en la Edad Media, pues. O sea que en realidad cómo se contabilizaban los años antes es muy complejo y no nos toca a nosotros estudiar eso porque sería agregar información que no tiene sentido. ¿Qué pasó? Es Viviana. No sé qué cosas de. Está ahí en la caja. Nunca me avisa. Nunca me avisa. Si a mí no me avisó. Perdón en el momento. ¿Cómo estás? Tengo que llorar. Una bolsa de nylon. ¿Qué es Nelson? ¿Qué es eso? En la luz, ¿sí? Me encanta, saca la imagen pero no No, saca no, la el otra, la sonido. otra, la otra. Ay, no, de todo esto, sí. Ah, te lo doy nada más. Sí, sí, yo no tengo. Después le paso cuánto me dieron. Dale. Gracias. Disculpen. Bien, lo que sí hay que entender es que así como el primer periodo intermedio, esta época es de desunión, ¿está? Y naturalmente cuando suceden estas cosas, Egipto se divide entre el antiguo reino del Bajo Egipto y el antiguo reino del Alto Egipto. Eh, la unión de las dos tierras se separa en aquellas dos primarias antes de la primera unificación, ¿no? En el año 3100. Bien, ¿cuándo comienza el primer periodo intermedio? Cuando los reyes de la dinastía número decimotercera, que fue la última que vimos la clase pasada, trasladan la capital, que estaba al norte del país, a Tebas. ¿Tá? Eso es lo primero que hacen estos reyes, los últimos reyes de esta dinastía. Eh, Al comienzo de la dinastía anterior, o sea, al comienzo de la decimosegunda dinastía, un faraón había fundado una nueva capital en el norte para estar más cerca de toda la región del delta, incluso Memphis. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón es que la nobleza de ese lugar tendía a ser, digamos nosotros en el momento, separatista. ¿Está? Es lo mismo que dije recién, vieron la tendencia a separar el Bajo Egipto del Alto Egipto. Entonces, fundando una ciudad capital cerca de Memphis, ellos se aseguraban poder controlar a la nobleza de esa zona. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede? Cuando los reyes empiezan a perder poder, ¿a dónde regresan? A su zona, o sea, a Tebas. ¿Ah? Eso es lo primero, lo que marca, digamos, el inicio del primer periodo intermedio. No tanto la llegada de los Ixos, sino ese hecho, el traslado de la Ese capital. segundo periodo intermedio querrás decir. Segundo periodo intermedio, sí, perdón, me equivoqué. Ahí está. Es ese hecho lo que marca entonces el inicio del segundo periodo intermedio, el traslado de la capital. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver unos mapas para poder ubicarnos.
Bien, primero digo la cronología que ya hablé tantas veces, nos interesa esto, ¿verdad? En el segundo milenio, o sea, en los años 2000. En el segundo milenio nosotros tenemos estos hechos, o sea, el Reino Medio, que abarca, como ya les dije, la segunda mitad de la 11ª dinastía hasta la 13ª, y después el segundo periodo intermedio de la dinastía 13 a 17. ¿Está? El tema de las dinastías, vamos a ver que es sumamente complejo, porque gobiernan a la misma vez varias dinastías, las dinastías de los Hicsos y la dinastía de los Tebanos. Los tebanos continúan la numeración de dinastías, o más bien Manetón las continúa. No se olviden lo que yo les dije recién, que fue Manetón el que organiza los reyes en dinastías. Entonces es Manetón el que organiza esto, por lo tanto él sigue la línea, digamos, a través de los tebanos. Pero a la misma vez, él también lo reconoce, estoy hablando de Manetón, los reyes Hicsos inauguran otras dinastías que gobiernan en paralelo, ¿está? Unos desde Mm. Tebas y otros desde Avaris. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, bien. Esto simplemente para ejemplificar, no sabemos cómo lucían los Hicsos, ¿tá? Seguramente eran muy similares a otros pueblos de Canaán, eh, pero bueno, lo que ya habíamos hablado, que ellos introducen algunas armas, como se muestran en este dibujo, el carro, los caballos y los arcos dobles. Bien, y acá tenemos algo que generalmente no se habla, que es lo que sucedió en el sur. ¿Tá? Nosotros tenemos que en el norte estaban los Hicsos, en el centro de Egipto estaban los tebanos, y en el sur se dio digamos, un fenómeno, por decirlo así, que fue una pequeña invasión nubia a Egipto en el sur. ¿Tá? Entonces, cuando veamos un mapa, que ahora que yo encontré uno muy bueno, van a ver la complejidad de esa época histórica. ¿Tá? Tenemos Egipto dividido en tres reinos, por llamarlo de alguna forma. ¿Tá? Y esto es los nubios ¿cómo es? En una pintura mural de una tumba. En este caso se están haciendo ofrendas a un faraón egipto, ¿verdad? Pero los reconocemos básicamente porque tienen otro color de piel. Sí, Beatriz, decime. Claro. Sí, llegaron a ser Perdón. faraones, los nubios tuvieron faraones, entonces, Sí, sí, tres. tuvieron, sí. En realidad no Ah, faraones, ojo, porque se ah, puede confundir con los faraones negros que pertenecen a otra época, ¿tá? ajá. Mucho más adelante, que es una época muy, muy, muy compleja, más compleja que esta. Acá podemos hablar de Reyes. reyes Ahí nubios. está. Perdón, en el Sí, norte dijimos que estaban los los Ixos, Ixos. sí. En el centro, Los 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 egipcios, digamos, los egipcios puros. tebanos. Sí, sí, ahí va, Sí, los egipcios de Tebas. y al sur, Y al sur los Y nubios. al sur bárbaro. los nubios, exactamente. Muchas gracias. Por nada. Bien, acá entonces los vemos como ellos los representaban de forma, eran distintos, ¿no? Eran de piel más oscura, Eh, los grandes la aros, vestimenta, la vestimenta diferente, ahí está. Es una preciosa pintura mural. sí, muy Muy, muy linda. bonita. Bien. Eh, entonces tenemos a un Egipto muy dividido, muy, muy, como yo les decía, hay una época muy compleja. Los escritores posteriores, los escritores egipcios posteriores, describieron a los hicsos como conquistadores brutales que destruyeron Egipto, saquearon los templos y oprimieron el país. Y este país fue liberado por un príncipe tebano, más bien un rey tebano, que se llamaba Amose. Creo que tengo acá la pintura de... Ah, no, tengo el mapa. Tampoco es esto. Acá. Esta es una cabeza del rey Amose,
Lo tienen acá escrito, que es el que libera a Egipto de los Hicsos. Sin embargo, como les decía, las pruebas arqueológicas apuntan a una realidad completamente diferente. Los Hicsos no fueron crueles conquistadores, admiraban muchísimo la cultura egipcia e inclusive la adoptaron como propia. Tuvieron una convivencia en general bastante pacífica con el gobierno de Tebas, hasta que pasa algo que el rey tebano que recibe ese mensaje de un faraón Ixo lo toma como un insulto. Pero hasta ese momento pasaron mucho tiempo y nadie se había movido. O sea, como que los egipcios dejaron que los Ixos gobernaran el norte, no les opusieron resistencia inmediatamente. La resistencia surge mucho después, con este rey, con Amose, ¿tá? Y justamente con un rey Ixo que fue el más poderoso de los que reinó desde Avaris. Bueno, es una anécdota, lo vamos a ver un poco más adelante, pero fue como el egipcio lo recibe como una especie de insulto y es ahí cuando decide invadir el territorio donde estaban los Ixos. Bien, voy para atrás otra vez. Y este es el mapa que yo les decía, que está muy, muy bueno, pero hay que, ¿cómo se dice? Leerlo, ¿no? Como quien dice. Bien, primero acá tenemos una serie de colores que nos dicen a qué pertenece cada color. Por ejemplo, vamos a empezar. El violeta de acá, el lila, ¿está? Todo este territorio es el territorio que ocupaba los egipcios durante el Reino Medio, ¿tá? Todo esto que está acá en este lila oscuro, ¿tá? Y acá es donde estaba la capital del Reino Medio. Acá, ¿ven? Tenemos acá Memphis y un poco al sur tenemos la capital que se llamaba Ititawi, que en la actualidad se conoce como Lisht. Ese es el nombre actual. Acá está Avaris y acá hay, bueno, otras ciudades importantes del delta. Nos interesa Avaris y nos interesa este punteado que es el famoso Camino de Horus. ¿Se acuerdan del Camino de Horus? Lo tengo acá. El Camino de Horus fortificado, y acá también punteado están las caravanas, las rutas de caravanas de comerciantes, que fíjense en que están por todos lados. Lo vamos a ver de a poco. Primero nos interesa entonces ubicar Avaris, Memphis, Lisht y muy al sur Tebas, la ciudad de Tebas acá, ¿está? Y el camino de Horus, que eran aquellas fortificaciones que ya lo vimos hace unas clases atrás, que atravesaban todo Sinaí, y acá está bien señalizado dónde vivían los cananitas, o la gente que vivían en Canaán y las principales ciudades. Después tenemos el Sinaí, que ya lo vimos, y como les decía, acá las rutas de las caravanas, que nunca hemos visto las rutas de las caravanas porque son muchas y no solamente siguen el curso del río Nilo, sino también atraviesan el desierto del Sahara a través de los oasis del desierto occidental, que es este, ¿verdad? Fíjense en la cantidad de caravanas que atraviesan los desiertos. Esto sí lo vimos hace unos años atrás. Uniendo los diferentes oasis. Los más importantes son el oasis de Dakla, el de Karga, que está acá, y el del Fayum, que está acá. Pero en realidad las rutas comerciales atravesaban todo el desierto, se comunicaban entre sí y también, obviamente, las principales ciudades del Egipto. Las otras rutas comerciales importantes eran hacia el Mar Rojo,
a través de los wadis, aquellos lechos secos de ríos antiguos, ¿se acuerdan? Acá tenemos marcado las principales rutas comerciales que partían de Tebas hacia puertos del Mar Rojo. Acá tenemos 4 de estas rutas comerciales. Bien, ¿por qué es importante este mapa? Primero porque tiene un montón de detalles, ¿tá? Me detalla el camino de Horus con sus fortificaciones, me detalla la extensión del reino medio y también me detalla las rutas comerciales que no dejaron de funcionar a pesar de la invasión de los Hicsos. O sea, todas estas rutas comerciales siguieron funcionando e incluso hay suficientes pruebas arqueológicas para afirmar que había un intercambio comercial muy importante entre Avaris y Tebas. Por eso es que el tema de la invasión de los Hicsos y de la destrucción de los Hicsos a Egipto y todo lo demás se descarta, porque no, o sea, una cosa se contradice con la otra, ¿verdad? Si hubieran estado permanentemente en guerra, las rutas comerciales se hubieran interrumpido. Lo único que se interrumpió fue la extracción de turquesas en el Sinai, ¿tá? Eso fue lo único que se interrumpió durante el segundo periodo intermedio. Lo otro siguió existiendo. Todas estas rutas comerciales y tal. ¿Tá? Bien. Eh, mm, mm, mm. Esta zona que está en lila y con unas rayas blancas es la capital y la zona de influencia de los Hicsos. Está un poco complicada de ver en el mapa porque se superponen, pero para que ustedes tengan idea, el límite sería esta línea que está acá. ¿Ven esta línea punteada color violeta? Sí, azul. Ahí va, azul, ahí va. Este era el límite sur del reino de los Ixos, ¿está? O sea, por debajo de esta ciudad que se conoce como Hermópolis. Exactamente. O sea, en esta zona, digamos, gobernaron los Ixos, en esta zona gobernaron los tebanos hasta, esperen un segundo, hasta Hasta la isla Elefantina, por acá. Hasta Elefantina. Toda la parte media de Egipto y los nubios invadieron la parte más sur egipcia, pero no llegaron hasta la primera catarata. O sea, el límite natural de Egipto que se conoce desde la época prehistórica, que es la primera catarata donde está la isla Elefantina, se siguió respetando. Los nubios tomaron parte del territorio egipcio que corresponde al Reino Medio, pero no fueron más allá de Elefantina. No invadieron como tal el territorio egipto. Por eso no se habla de una invasión nubia en esta época. ¿Ah? Por eso tampoco se hablan de faraones nubios, sí de reyes nubios, pero no de faraones, que no es lo mismo que en el caso de los Ixos, que sí se habla de faraones Ixos, ¿tá? Porque ellos gobiernan territorio egipcio propiamente dicho. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No, ¿No? ¿Está claro? claro. Está. Bien. Una pregunta, sí. Los Isos no pudieron, ¿por qué fue que dominaron solamente el norte? Porque pudieron haber, como eran guerreros y todo, pudieron haber llegado hasta donde quisieran, capaz. Sí, Pero solo quedaron ahí, quedaron quietitos ahí, ¿se conformaron con eso? sí, Mm, sí, pero no se sabe por qué. ujú. Yo En pienso realidad, que, yo pienso que en realidad la realidad de ellos era muy distinta. Cuando llegaron ahí se encontraron con un paraíso. claro, Claro. exacto. Pero pregunto porque como era un pueblo guerrero, lo de ellos es invasión. Digo, me pregunto yo también. En parte Invadir. sí, Pero claro, en parte Claro. sí, nosotros podemos hablar de una invasión, pero ¿qué Mm, sucede? En realidad sí fue una invasión, pero no fue la invasión que los egipcios relatan. O sea,
Fue pacífica hasta determinado punto, ¿verdad? Después los tebanos se hartaron de tener extranjeros en el delta y dijeron, bueno, vamos a sacarlos. ¿Ah? Básicamente fue eso. Pero ¿por qué no siguieron ellos conquistando el territorio egipcio? Para mí, Mm, para mí, yo creo que hay dos cosas. Primero, que no tenían gente suficiente, ¿tá? Que se necesita mucho infraestructura para acompañar un ejército grande para poder atravesar todo Egipto y llegar a Tebas. Y segundo, que ellos estaban cómodos donde estaban porque los habían recibido ahí y prácticamente los dejaron estar. sí, Inclusive, sí. digo, inclusive en Memphis, que era una ciudad en esta altura, había sido capital durante milenios y era una ciudad sumamente importante desde el punto de vista religioso. Ellos no destruyeron Memphis y no construyeron nada en Memphis. O sea, a Memphis no la tocaron, la dejaron tal cual estaba. No hay restos arqueológicos que indiquen que los Ixos construyeron algo en Memphis o que destruyeron algo. ¿Tá? Por lo que se afianza la idea de que en realidad ellos se apropiaron bastante de la religión y de las costumbres egipcias, porque hacía tiempo que estaban en el delta. ¿Tá? El tema es que los últimos reyes de la dinastía número 13 irse de la capital de acá porque no podían sostener el control de todo el territorio egipcio, ellos se aprovecharon de eso y llegaron hasta acá, nada más. Mm, ¿Tá? Porque el centro del país continuaba estando en manos de los egipcios. pues, egipcios. ¿Ah? Eso es lo que yo creo de todo de lo que leí, que no hay ninguna Sí. explicación que te diga los Ixos no siguieron más adelante por tal razón, enumeran una serie de razones que están dentro de esas, que no eran suficientes, que el poder egipto se concentró en esta zona y era muy fuerte acá, y bueno, o que no les interesaba porque ellos lo que querían era estar en el delta en realidad. ¿Tá? Pero Ujú. bueno, esa es la situación de Egipto en esta época, bien complicadita. Por eso es que la historia, para ser bien contada, la tendríamos que ver desde los tres puntos de vista, o sea, desde los Ixos, desde los tebanos y desde los nubios. Pero ¿cuál es el problema de encarar esta parte de la historia así? Que de los nubios hay prácticamente cero información y de los Ixos, idem. Entonces, la historia se cuenta De la parte de solo a egipcios. través de, en este caso, de los vencedores que fueron los tebanos. Ah, Así es lo que vamos a contar la historia también nosotros. ¿Ah? En este caso, la historia la cuentan los vencedores. Bueno, no hay, esa es una frase muy bien aplicable a este periodo de tiempo. ¿Ah? Bien, les leo lo que dice Manetón sobre Manetón, que vivió durante el reinado de los Ptolomeos, así que fíjense, habían pasado 1500 años, o sea, es un disparate. Había pasado 1500 años y el hombre recoge la, eh, de las fuentes egipcias lo que había pasado con los Hicsos y se las apropia, digamos, porque Manetón era egipcio, o sea, por más que había sido un rey griego el que le mandó escribir la historia de su país, él era egipcio. Entonces él escribe sobre los Hicsos, ¿está? Por la fuerza por la fuerza principal se apoderaron fácilmente del país, sin dar un golpe, y habiendo dominado los gobernantes de la tierra. Luego quemaron nuestras ciudades sin piedad, arrasaron los templos de los dioses. Finalmente nombraron como rey a uno de ellos, cuyo nombre era Salitis. Tenía su sede en Memphis, recaudando tributos del Alto y Bajo Egipto y dejando siempre guarniciones en las posiciones más ventajosas. ¿Qué nos dice Manetón? Nos dice que los Hicsos arrasaron y quemaron el país y arrasaron los templos. Y uno de ellos es el único que da un nombre identificable que se llama Salitis, que no por ese nombre después se conoce.
y que tenía su sede en Memphis, cosa que no es real, ¿tá? Recaudaba tributo del Alto y Bajo Egipto y dejando siempre guarniciones en las posiciones más ventajosas. Bien, lo que sí se cree es que realmente él cobraba, de los faraones Ixos, como se les conoce, cobraban tributos de los reyes tebanos, ¿tá? Eso sí, se cree que es verdad. De todas maneras, este informe de Manetón se tomó como un hecho histórico totalmente cierto por his- historiadores de los siglos posteriores, ¿está? Hasta que las pruebas arqueológicas que se descubrieron durante los siglos XVIII, XIX y XX demostraron la falta de exactitud. Las excavaciones en Avaris revelaron que fue una ciudad portuaria que fue muy próspera, ¿tá? Pero no se ha encontrado ninguna fortaleza en Memphis, como yo les decía recién, y no hay ninguna constancia de una destrucción generalizada del país durante la época de los Hyksos. La teoría más aceptada es que los Hyksos llegaron a Avaris a través de las rutas comerciales terrestres desde la zona siria-palestina y tuvieron éxito allí en el transcurso de la dinastía 12 y a principios de la 13, y establecieron una sede de poder una vez que tuvieron la riqueza y la capacidad para hacerlo. ¿Qué me dice esto? Que ellos demoraron en llegar a este punto, porque acá dice que esperaron a tener el poder, la riqueza y la capacidad para hacer de Avaris la capital de la zona donde ellos vivían, ¿tá? Pasó tiempo, no fue inmediato. No hay ninguna prueba en que los Hyksos suprimieran la religión y la cultura egipcia, incluso no solamente que la admiraron, sino que la adoptaron. ¿Ah? Quiere decir que utilizaron las mismas formas de arte egipcio para, ¿cómo les digo? Para hacer su propio arte. Ellos tenían mucha influencia. Incluso los nombres de los faraones tienen influencia egipcia. Ellos quisieron traducir los nombres de sus reyes a nombres egipcios, ¿tá? Para que no cayeran mal, digamos, en la población. No tuvieron mucho éxito porque eran dos idiomas distintos, no se olviden. Entonces, como que en aquella época no existía el concepto de traducir de un idioma a otro, o sea, se aceptaba o se adaptaba más bien, pero no se podía traducir. No era que un nombre ixo se podía traducir a un nombre egipcio, ¿tá? Pero sí ellos trataron de acomodarlo para que sonara similar, ¿tá? Bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No, Bueno, Mientras surgieron los egipcios, hubo otras colonias asiáticas cercanas en su idioma y costumbres a ellos, sí, decime, Lilia. como los hebreos, como los hebreos, Sí. Ah, en el delta. ¿Querés hablar un poco más de eso? Eh, en el delta, Sí, los Hicsos dieron a los cananeos y hebreos un lugar para vivir, para sobrevivir, digamos. sí, Ellos construían casas de adobe, porque los hebreos eran pastores también, muy bien, y sí, agricultores, exacto, y algunos agricultores. sí, Y ya no nomadeaban, pues construyeron casas de adobe, exactamente. pero eso cambiaría con el tiempo, como dice la Biblia. Es cierto también. No había porque no había pasto ni ningún territorio que para ellos sea, nadie tocaba los cultivos de otros, pero eso
según la Biblia, cambiaría con el tiempo. Sí, pero eso dice ahí va, Porque cuando los, sí, porque cuando los hicsos fueron expulsados, sí, los sí. hebreos sentían que algo no andaba bien Mm, y fueron esclavizados. eso dice la Biblia, Sí, ahí va. Y era considerada como una comunidad de todos los faraones, desde Amosis, habían luchado con una incursión asiática tras otra, sí, y los asiática. ay, se escucha entrecortado, qué lástima. Sí, Sí, se escuchó entrecortado. Se escucha Es entrecortado. como una ocupación asiática o algo así. Eh, no, ocupación asiática no, es solamente de este pueblo. Si ellos dejaron entrar a algún otro pueblo de su mismo origen étnico, puede ser, pero lo que pasa es que hay un relato que es el de la Biblia y hay otro relato que es el de los hechos históricos. Entonces nosotros tenemos que pensar que la Biblia cuenta la historia según el pueblo hebreo y que si bien es cierto Sí, que sí, todos los faraones de Asmosis de primero han sí, luchado contra una invasión asiática tras otra. sí, los reyes anteriores a Mose lucharon contra los Hicsos, sí, es cierto, sí. Esporádicamente no tenían la fuerza suficiente como para hacer frente a las nuevas armas. Sí, El tema acá que nosotros no podemos tomar como palabra definitiva lo que nos cuenta la Biblia, porque hay un tema que la parte del Éxodo que siempre se hace la misma pregunta. Bueno, ¿quiénes expulsaron a los egipcios, a los hebreos de Egipto? Entonces, tanto te dicen Ramsés, como te dicen Sesostris, como te dicen Akenatón, no se sabe cuándo fue, ni siquiera se sabe que sea de verdad cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando eh, trata de buscar correlación en un libro que no es histórico, pero es una fuente, solamente es una fuente histórica, pero no es historia absoluta en los textos que, como dije hoy, yo sé que no es historia los, absoluta, pero, ahí va, yo sé que no es historia absoluta, pero mm, sí, algunos, para el Imperio Nuevo, ya existían los esclavos, no, 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 no existían los los esclavos. Eso es extranjeros. un error, eso es un error, eso es un grave Ya error. existían los extranjeros, los extranjeros, Sí, pero no, los no, extranjeros. pero no utilizaban esclavos los egipcios, Ilia. Eso es un grave concepto. ¿Ah? Los egipcios llevaban, no tenían esclavos como nosotros pensamos. ¿Ah? Si nosotros hablamos de esclavos, inmediatamente hacemos referencia Pagaban. a la esclavitud como la conocemos. Y eso es erróneo. La esclavitud era por paga, le pagaban. De hecho, les pagaban. Ahí va, ahora sí. Ahí va, ahora me gustó que se diferencie, porque cuando nosotros hablamos de esclavitud, pensamos en cómo la conocemos nosotros, y no es el mismo concepto, ¿tá? Ellos llevaban a su país en las Mano de batallas, obra. no, no, no. Eh, en las batallas tenían cautivos, ¿tá? Como en Ah, todas las está. guerras del mundo. Y hay muchísimo material en los templos donde se ven cautivos de otros lugares. Y están diferenciados por las vestimentas. Ya vimos cómo ellos representaban a los nubios, vimos cómo representaban a los semitas, ¿verdad?
hacía mucho hincapié en las vestimentas, en los peinados, para diferenciarlos de ellos mismos. Entonces, cuando vemos que hay guerreros que fueron tomados prisioneros, también están bien destacados y se representan con las manos hacia atrás, ¿ah? O sea, los brazos hacia atrás y con los codos atados, no las manos atadas. Están atados a la altura de los codos. Por supuesto, en una guerra se toman prisioneros, ¿no? No es nada nuevo eso, no es nada nuevo bajo el sol. Pero el concepto de prisionero esclavo ahí es complejo. Y si bien se dice siempre sobre el tema del pueblo hebreo y los egipcios y todo lo demás, como yo decía hoy, cada historiador que ustedes lean le saca el cuerpo al tema, ¿tá? Porque yo he leído muchísimos libros y si bien hacen referencia a esto de que pueblos semitas había en el delta y como vimos, había pueblos semitas también trabajando en las minas del Sinaí y había pueblos semitas que trabajaban en otras minas cerca de Tebas, porque por eso es que yo opté por introducir en el tema del alfabeto, ¿tá? Para que vieran que sí había pueblos semitas trabajando en Egipto, ¿tá? Sobre todo en las minas. El tema de los esclavos es complejo, ¿tá? Por eso yo ese tema prefiero dejarlo de lado. De todas maneras, y si alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre el éxodo, desconozco, ¿tá? Desconozco el tema porque en los libros de texto Había, no se hacen afortunadamente, referencia había a eso. capataces y obreros. ¿Cómo? Afortunadamente, en todo Egipto había capataces y obreros. Sí, sí, Los sí, capataces eran los que mandaban a los obreros. sí, sí, es correcto, sí, es correcto. Lo que yo digo es que los trabajadores eran mano de obra libre. ¿Ah? Eso es lo que digo, que los trabajadores eran mano de obra libre y paga, no era mano de obra esclava. ¿Está? Bien. Sí, también, ¿saben lo que? Eh, 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 una de las primeras huelgas en la historia sucedió durante el reinado de Ramsés II, Ujú, cuando se empezó a pagar atrasadamente sí, se le y pagó entonces atrás. dejaron de trabajar, Sí, sí, iniciándose una de las primeras huelgas de la historia. sí, pero estamos lejos de esa época, ¿está? Tenemos que, Lejísimos. nos fuimos muy lejos, tenemos que volver a esta época, pues si no los compañeros pueden llegar a confundirse, ¿está? Vamos a seguir Sí, pero con lo que quería veníamos decirte hablando. algo sobre los hebreos en aquella época, ya algunos no eran tan nómades. No, claro, no todos, no, por supuesto. Conocían la agricultura hacía mucho. Nosotros, lo La que pasa que, ganadería también. y la ganadería también, obviamente, eran pastores. Incluso a los Ixos se los conoce como los reyes pastores. El nombre aquel que yo les dije a ustedes, que se les conoce, que los egipcios les llamaban, eran reyes pastores, una de las traducciones, otra de las traducciones eran gobernantes de tierras extranjeras. Bien, entonces tenemos claro qué es lo que sucedió, ¿verdad? El declive de la dinastía número 13 y entonces el avance de los Hicsos en el norte. Eh, la, la causa exacta de la disolución de la dinastía número 13 no se conoce exactamente, pero se apunta a que hubieron varias causas, digamos. La más obvia del debilitamiento del poder real era que los faraones eran débiles, pero no débiles físicamente, sino que eran gobernantes débiles, ¿tá? Que estaban abrumados un poco por tener que aguantar, o sea, o mantener la paz en un país bastante extenso, porque los faraones de la dinastía número 12 habían ampliado muchísimo el país, nosotros lo vimos en el mapa, entonces era muy dificultoso si no tenías un poder
digamos, centralizado, eh, poder presentar o hacer o mantener las fronteras libres de extranjeros tanto en el norte como en el sur. ¿Qué es lo que sucede con los faraones de la dinastía número 13? Bueno, lo que hablamos en la clase pasada, fueron muchos en poco tiempo. Llegaron a contar hasta 60 reyes durante 100 años, o sea que gobernaban uno atrás del otro como si nada. Y eso demuestra que el poder de la realeza había empezado a mermar. Y lo que siempre sucedió en Egipto fue que, y lo que pasó en otras partes del mundo, me refiero en el nivel de la historia, es que cuando un poder real decae, lo que sucede es que la nobleza toma ese poder para sí misma, ¿no? Que fue también lo que sucedió acá. Entonces, un poco otra parte del por qué los Hicsos tomaron territorio de forma tan rápida, podría ser debido a eso mismo, ¿no? A que la nobleza directamente no le importó, de eso estoy hablando del Bajo Egipto, y los dejaron estar. Básicamente es eso, no hay que darle mucha vuelta. ¿Sumado a qué? Sumado a que Egipto pasó por una época de hambrunas. Y eso no nos podemos olvidar, y a veces es poco nombrado, ¿ya? Que cuando el río Nilo crecía mucho o crecía poco, cuando crecía poco no fertilizaba la suficiente cantidad de tierras. Pero el problema es que acá parece que se registraron varios años de inundaciones. Y cuando hay inundaciones tampoco se puede plantar eh, la cantidad de tierra necesaria como para alimentar correctamente a la población. Entonces, al parecer también, eso se descubrió no hace mucho, hubo un periodo de inundaciones, por lo cual trajo hambrunas, ¿tá? Durante varios años, estamos hablando de varios años, y todas al final de la dinastía número 13. Entonces, bueno, ahí como que fue el punto culminante y fue la razón de que la capital se moviera a Tebas. No podían controlar tanto territorio y bueno, se fueron para su lugar de origen, como les dije yo, que era la ciudad de Tebas. Todo esto permitió, digamos, que los Hicsos tomaran más poder en el delta, y por eso es que Manetón dice que tomaron el país sin dar un golpe, ¿tá? No, porque un poco como que le facilitaron la tarea, ¿no? Por eso se dice eso. Puede ser que porque había un vacío de poder que también los Hicsos aprovecharon. Sí, exactamente. En definitiva es eso. ¿Tá? Mucho Gregre para decir Gregorio, pero en realidad dos cosas. Una dinastía que perdió poder, la nobleza que lo gana, una época de malas cosechas, por lo tanto había hambruna, y estos extranjeros, ¿tá? Que siguieron comerciando, siguieron enriqueciéndose, digamos, y bueno, lo dejaron hacer. Directamente sí, lo que tú dijiste, dejaron un vacío de poder y lo aprovecharon ellos. ¿Tá? Hasta que, bueno, sucede un hecho puntual y parece que el faraón Amose es el que comienza a luchar. Pero hubieron antes que él otros, no fue el único. El tema de Amose es un poco, es la leyenda, ¿verdad? Es lo que yo les decía hoy. No se olviden que todo esto lo relatan los eh, egipcios, porque de parte de los Hicsos no hay nada por escrito que relate qué es lo que sucede con ellos. Bien, ¿qué pasa en el sur? Que era lo que yo les contaba. ¿Qué sucedió en el sur? El sur fue la otra frontera muy protegida por la mayoría de los reyes. O sea, cuando nosotros leemos la biografía de los faraones más importantes, todos sin excepción, eh, realizan expediciones al sur, ¿tá? Todos te dicen lo mismo, realizó X cantidad de expediciones al sur. ¿Por qué dicen eso? Digo, ¿cuál era la importancia del sur? Primeramente que del sur ellos traían el oro, ¿tá? De hecho, nubios provienen del término nub,
que en egipcio antiguo significa oro, ¿tá? Oro. Oro, ¿tá? Entonces de ahí es la importancia de Nubia y de ahí es la importancia de mantener la frontera sur con Nubia protegida, ¿tá? Porque necesitaban del oro de Nubia, obviamente. La mayoría de las minas estaban en Nubia, no solamente necesitaban el oro de Nubia, también la madera, por ejemplo, el ébano, ¿tá? Que venía de allá, las pieles de animales salvajes, el marfil, porque ellos tenían marfil de hipopótamo, pero no tenían marfil de elefantes, todos esos objetos venían de Nubia. Entonces, los gobernantes egipcios, la mayoría, siempre realizaban expediciones al sur, asegurando la tierra, o sea, asegurando la frontera y fortificando este límite entre ambos países. ¿Qué había en los fuertes? Bueno, había soldados, obviamente, ¿no? Que eran los que regulaban el ingreso de nubios y de la mercadería a Egipto. Eran como una especie de aduana. Estas fortificaciones funcionaban como las aduanas actuales, ¿está? Controlando el pasaje de gente para un lado y para el otro, y sobre todo de mercancías. No se olviden que las expediciones no solamente eran militares, sino también eran comerciales, porque el comercio como tal pertenecía al faraón. ¿Ah? Yo ya se los expliqué. O sea, no, los comerciantes, los que hacían, los que estaban en las caravanas de los comerciantes, eran todos organizados por los faraones. Bien, ¿qué sucede? Lo sucedió en el sur lo mismo que en el norte. ¿Tá? Los faraones cuando se replegaron a Tebas no pudieron proteger ni una frontera ni la otra. Pero en el sur lo que sucedió fue algo un poco más, no digo cómico, pero es medio tragicómico. Los soldados que vigilaban las fortificaciones dejaron de vigilarlas. ¿Tá? O sea, se despreocuparon totalmente. No se olviden de que en esta época no había un ejército como tal, ¿tá? Sino que el ejército egipcio era convocado puntualmente para determinadas cosas y los soldados que protegían las fortalezas deberían tener algún tipo de instrucción militar, por llamarlo de alguna forma. Pero recuerden que los egipcios no eran militares, no era un pueblo guerrero particularmente. Entonces lo que pasó es que aparentemente estos soldados que tenían que vigilar los fuertes se transformaron en comerciantes. ¿Tá? Empezaron a comerciar por ellos mismos, ya que no había nadie que les dijera, no, mira, no lo puedes hacer porque esto es, lo tiene que hacer solo el faraón. Entonces ellos mismos empezaron a comerciar y, perdón, tengo un padrastro en el dedo. Incluso esto se sabe porque encontraron una cantidad muy, muy grande de sellos en las antiguas fortalezas del sur del límite con Nubia, sellos de mercancías. ¿Tá? Ustedes se acuerdan que todo estaba con aquellos sellos donde se decía Sí, la procedencia, el nombre del faraón del momento, qué era lo que había dentro de la ánfora o de las tinajas o qué, bueno, todo eso quedaba registrado en las fortalezas y se han encontrado, como dije, una cantidad muy grande de estos sellos que evidencian que el comercio como tal no, como es, no se intensificó en esta época. Perdón. Mm. Sumado a esto que tenemos que los soldados que habían sido eh, designados a custodiar estas fortalezas nunca tuvieron un relevo. Entonces hicieron como suyo el territorio. ¿Tá? ¿Por qué no tuvieron relevo? Porque no había ejército, por eso no habían podido luchar contra los Hicsos. Por eso pasó mucho tiempo hasta que pudieron revertir esta situación. ¿Tá? Por lo tanto, tenían dos grandes problemas, uno en el norte, uno en el sur, y los egipcios directamente no pudieron hacer nada con ninguno de ellos. Por eso hablamos del reino Hicso en el norte y del reino de los nubios en el sur. Pero solamente el reino de los nubios, ¿tá? Reyes nubios, no faraones nubios.
Eh, bien, en cuanto al comercio, como les decía y como vimos en el mapa, los contactos comerciales en Egipto, en todo Egipto se mantuvieron, ¿tá? Este, hay registros comerciales entre los egipcios y los nubios, entre los egipcios y los hicsos, entre los nubios y los hicsos. O sea, realmente el comercio fluía como si no pasaba absolutamente nada. Bien, perdón. No. Me perdí. Ah, sí, está. Y el reino de los nubios se conoce como el reino de Kush. A ver si lo puedo escribir acá. Bueno. Ush. Henry nos da un caramelo. ¿Ah, lo vieron? Sí, Está. Bien. Chita. Esperen que no No, sé cómo no. escribir acá. A ver. Ah, Acá dice, no sé, sí, las no sé. pizarras compartidas no están disponibles. Sí, no sé qué pasa. Esperen. Acá, ahí volví. Bueno, está. Los ¿Cómo cuyes eran saben? Claro, porque en realidad se conoce como reino de Kush a esta época, ¿no? Y el poder estaba en la capital que se conoce como Kerma. De todas maneras, digo, es complejo esta parte de la historia, ¿vieron? Y si nos metemos a mirar qué sucedía en otras partes de África, se complejiza mucho más. De todas maneras, ¿Cómo se escribe Kush? con K, K, K de A, kilo, U de uva, ¿Cómo S. se, cómo se escribe Kush? Te lo voy a poner en el chat, que es más fácil si es que lo encuentro. Acá. Gracias. Mm. Este, Kush. ¿ah? Y los egipcios lo llamaban nubios. Ujú. Kush. De Ahí va. Nub, que significa. Ahí va. ¿Está? Ahí lo tienen en el chat. Eso es lo que significa. Bien, ya estamos Espacio fue por todo. terminar, gente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo? No quiero seguir porque si no me paso de hora. Hola. Sí, Gabriel, decime. La entrada de los Ixos en el norte y la de los Nubios en la zona del sur fue al mismo tiempo o en la misma época. Sí, sí. Claro. Sí, fue al final de la decimotercera dinastía, sí. Tuvieron ese problema, por eso no. Esperen un segundo. Ay, no, Tata. Ah, acá, sí, tenía un mapa. Quería mostrarles. Uy, me fui. Ya. Ah, esperen que estoy haciendo cualquier lío. Sí. Tengo un mapa acá que. Un momento. Bueno, este mapa después se los paso porque está muy bueno. Eso es una reconstrucción de la ciudad de Agaris. Este es un rey del Reino Medio, Sesostris III.
que fue uno de los que construyó mayor cantidad de fortalezas en, en el sur, o sea, en territorio de Nubio. Acá tenemos, miren qué lindo este, ya te dejo hablar, Susana. Otra pintura mural, ¿tá? Donde vemos una serie de nubios. Está muy, muy bueno esto, está espectacular. Aparte tiene una pluma de avestruz en la cabeza, no, no, está genial realmente. Ahí a mí se me fue la imagen. Y acá tienen un mapa, ¿ah? Donde muestra lo que yo les decía, ¿verdad? La zona amarilla es el reino de la zona amarilla oscura. Ven que hay una zona amarilla acá más clarita. Bueno, la amarilla oscura es, digamos, el territorio ocupado por los Ixos. ¿Tá? La rosada es el territorio ocupado por los tebanos que llegaba hasta la primera catarata, acá. Y el reino de Kush estaba más abajo, ¿tá? Era esta zona, o sea, de la segunda catarata hacia el sur, bien en África. Lo que pasa es que esta zona marrón clara, digamos, era lo que los nubios querían, como quien dice, no digo invadir Egipto, pero querían ampliar su zona de influencia. Y acá las flechas lo que me indican es que esta dinastía, la número 16, Sí. ¿tá? Que fue la que gobernó desde Tebas, no se olviden lo que yo les dije hoy, la dinastía 13 gobernó desde Tebas, la 14, la 15 y la 16 gobernaron desde Tebas y a partir de ese momento en realidad la capital fue Tebas. ¿Tá? Tenían que mantener los límites con el sur y con el norte. ¿Tá? Decime, Susana. Yo lo que pienso es esto, es decir, ellos convivían en esos territorios, tanto los hicsos o los nubios, con egipcios. Es decir, compartían los recursos naturales, vamos a decir, que era lo que precisaban los hicsos que se vinieron de allá para sobrevivir y los nubios me imagino que lo mismo. Sí. Entonces, yo lo que pienso, en definitiva, los egipcios, es decir, siempre me planteo lo mismo, es como una pregunta sociológica. Es decir, quieren mantener el poder para joder, porque en realidad podían convivir y compartir las cosas. Es lo que pasa en el mundo siempre. O sea, en determinado momento hubo un quiebre en los seres humanos y dijeron, no, el poder es lo primero, este Sí. pedazo es mío. ¿Entendés? Eso es lo que yo siempre me planteo. Es como una cosa, el mundo en realidad es de todos, pero en determinado momento, cuando se empezaron a sentar, dijeron, no, es un tema de poder únicamente, porque Sí. recursos naturales había para todos, como para poder compartir y vivir. Sí, pero bueno, Es eso. Está es bueno. un, es Siempre un me tema, planteo lo mismo, una cosa ridícula del mundo, de los seres humanos, ¿no? no, sí, De sí, que estamos de acuerdo. recursos para todos. Entonces, ¿por qué tenemos esa obsesión del poder? Y bueno, porque está dentro de nuestro ADN, supongo yo. Sí. Porque fíjate que esto Hasta pasó ahora. pero Y siempre, pero seguiremos. además no es solamente eso, yo creo que el tema pasa por ahí, que nadie se conforma con lo que, o sea, con lo que tiene en un comienzo. Siempre va a No. haber alguien que va a querer más. Porque los egipcios también en Exactamente. su momento se conformaron con lo que tenían en las orillas del Nilo. Llegaron ahí en la prehistoria, se sentaron en las orillas del río Nilo y ahí se quedaron tranquilos durante miles de años. Y en un punto alguien dijo, bueno, pero vamos a mandar un ejército al Sinaí a ver si hay alguien. No había nadie en el Sinaí, había un montón de minerales que ellos necesitaban, fabuloso. Empezaron a apropiarse de alguna forma Con el sur no pudieron ir mucho más de la segunda, tercera catarata porque no pudieron porque el río no se los permitió. No porque hubiera una fuerza tan grande al sur de Egipto como para impedirles el paso. En realidad les impidió el paso la propia geografía del río Nilo. Y después tenemos, vamos a ver en el Imperio Nuevo, que por eso se llama imperio, ¿tá? Los grandes faraones que sí
quisieron extender las fronteras egipcias hacia la zona de Canaán, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero eso, al parecer, lo que vos decís, está en el ADN del ser humano. O sea, un pueblo se mantiene en su lugar durante determinado tiempo hasta que alguien dice, bueno, con esto no alcanza, y que empezar a invadir otros lugares, otras tierras. Sí. Y sí, es así. Por eso Y es que yo siempre hago hincapié en lo de reino e imperio, ¿vieron? Yo siempre les digo, fíjense en que yo trato de nombrar siempre reino antiguo, reino medio, imperio nuevo, porque es durante la época siguiente, o sea, la siguiente a esta, al segundo periodo intermedio, cuando los faraones egipcios sienten la necesidad de expandir las fronteras naturales hacia otras zonas. Nunca se fueron hacia el desierto del Sahara, siempre fueron hacia el otro lado. Tampoco pudieron ir hacia el sur, por lo que yo les decía recién. La primera catarata del río Nilo es fácil de pasar, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta son realmente imposibles. Y ellos se manejaban en barco. Y aunque no se manejaban en barco, las Tenían orillas en expediciones. aquella época, claro, las orillas del río Nilo en aquellas épocas no eran transitables para un carro con caballos. Si ustedes agarran un libro de alguna de las novelas de este hombre, Wilbur Smith. Wilbur Smith, muy bien. Él tiene 3 novelas que son las únicas que yo leí, que están muy bien desde el punto de vista de cómo relata, a ver si me acuerdo, cómo se escapa una reina hacia el sur. Sí. Entonces él dice que tuvieron que desarmar, creo que decía así, desarmar los barcos para poder ir, La leí. como se dice, ir Sí. sorteando las dificultades de las cataratas, de las cataratas del río Nilo. Está bueno en ese aspecto, después no lo tomen como libros históricos, por favor, pero me refiero a que la propia geografía impidió que ellos se extendieran hacia el sur. Y la propia geografía del otro lado les dejó la facilidad de poder atravesar la península de Sinaí, ingresar en Asia, y además en ese momento histórico no había imperios poderosos en Asia. Después sí los hubo. Y después Egipto empezó a sufrir lo contrario, invasiones, invasiones, invasiones. Pero estuvieron mucho tiempo resguardados, digamos, en esa geografía tan especial que tiene el país, hasta que los empezaron a invadir a ellos. Y ahí es la época que a mí menos me gusta, porque realmente como civilización ellos empiezan a decaer. Primero fueron los persas, después fueron el Imperio Alejandro Magno y después fue el Imperio Romano. Y ahí termina. Básicamente, después de la época de esplendor, que es el Imperio Nuevo, después son todas épocas de invasiones, invasiones, invasiones. Que no sé sinceramente cómo voy a encarar esa época porque es la que menos me gusta. Pero bueno, veremos, nos falta todavía. Bueno, gente, nos pasó Quiero decirles 5 algo minutos tengo en la sobre... garganta que ya no puedo más. ¿Lo qué? Yo sé que... yo sé que durante la época después Sí. del segundo periodo intermedio, en el Imperio Nuevo, las hostilidades hacia otros grupos étnicos eran incesantes. La hostilidad es plausible, era bastante plausible Sí. a ciertos grupos asiáticos. Bien. Sí, bueno, sí, está. Fue lo que dije recién. Si tenían que elegir invadir hacia el desierto del Sahara, que había unas pobres personas que no tenían absolutamente nada, ir a toda la zona de Canaán, Fenicia, el Líbano actual, todo eso, que eran ciudades ricas, digo, no hay mucho para pensar, ¿no? ¿A dónde iríamos nosotros también? Bueno, los dejo porque tengo la garganta a la miseria y mañana tenemos historia y no sé Bueno, cómo llegaré. Bueno, ¿Vale? muchas vemos. gracias. Bueno, Bien, gracias. Gracias. Chao, chao.